¿Pueden ver la imagen de la presentación? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Recién les estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, que es parásitos de importancia médica. El tema que había quedado pendiente de los priones está como actividad asincrónica, ¿sí? En la primer clase de virus. Al terminar esa clase que está grabada, tienen toda la presentación de concepto y características generales de lo que se sabe, ¿no es cierto?, hasta ahora sobre los priones. Bien, entonces vamos a avanzar con el tema 4 del programa, que es parásitos de importancia médica. Y para empezar, me gustaría compartirles una historia clínica. Ustedes saben que hay una serie de leyes que cuando uno utiliza una historia clínica para actividades, por ejemplo, como estas, que es docencia, para actividades de ateneos, que es la discusión de casos en un ambiente determinado. Por ejemplo, los médicos hacen ateneos, los bioquímicos hacen ateneos. eh, los farmacéuticos también pueden participar de los ateneos o hacer ateneos internos relacionados a temas específicos. Y bueno, la presentación de un ateneo en general en los ambientes hospitalarios es relacionada a casos clínicos. Entonces, al presentar un ateneo o presentar una publicación, uno tiene que tener la precaución de mantener el resguardo de los datos del paciente. Entonces nunca, si ustedes alguna vez les toca presenciar un caso clínico, nunca tienen que darse a conocer los datos del paciente, ni de los médicos, ni de los farmacéuticos, ni de los bioquímicos. Esos son datos que se llaman sensibles y hay una ley que resguarda esos datos, ¿sí? Entonces, este caso estaba publicado en una revista científica, es decir, fue sometido a referato, ¿sí? Dos, tres evaluadores opinan sobre el caso y bueno, si tiene fundamentos científicos se lo publica. Bueno, vamos, este es un caso clínico de un hospital pediátrico. Se trata de una paciente de 8 años y 11 meses de edad con cuadro clínico que tiene 4 años de evolución, ¿sí? De expulsión de parásitos pequeños, blancos y planos con la deposición. Esto lo está contando la madre en el primer día de la consulta y el médico registra esto como antecedentes del caso, ¿sí? Porque acá tendría que decir paciente de 8 años y 11 meses de edad que consulta en el hospital tal, en el servicio tal, por un cuadro clínico que de 4 años de evolución, ¿no es cierto?, de expulsión de parásitos pequeños, blancos y planos con la deposición asociado a dolor abdominal en mesogastrio tipo cólico, en la región del abdomen, ¿sí? El dolor intestinal típico, esto es el mesogastrio, que característicamente se presentaba después de la ingestión de alimentos, lo que ocasionaba inapetencia con frecuencia diaria, por lo cual interfería en la actividad física, si esas deposiciones y dolor eran varias veces al día. Entonces, la niña tenía disminución del juego e hipoactividad. El dolor en ocasiones cedía con la deposición y no la despertaba durante la noche. La madre refiere que asistió a varias consultas con medicina general y pediatría donde se efectuaron análisis de laboratorio, hemograma, orina completa, análisis coproparasitológicos seriados, los cuales fueron todos normales. El hecho es que la madre, como persistía el cuadro, en el siguiente control asiste con los parásitos expulsados por la paciente para mostrárselos al pediatra. Inmediatamente el pediatra decide dar manejo, ¿sí?, con metronidazol por 5 días
y ya se habla de la evolución acá sin mejoría del cuadro clínico. En consultas posteriores, la sintomatología se exacerbó. La madre vuelve a consultar porque aumentó, ¿no es cierto?, el cuadro. Estuvo asociado posteriormente a retraimiento y bajo rendimiento escolar. Nuevamente, el pediatra prescribe múltiples antiparasitarios, los cuales la madre no recuerda su nombre, refiriendo que presenta resolución parcial del cuadro durante 1 o 2 meses y posteriormente reaparecen los signos. Durante el último año previo a la consulta recibió antiparasitarios por ciclos de 5 días en 3 ocasiones con metronidazol y pamato de piram. Registran la historia clínica antecedentes de importancia. Entonces, antecedentes de niña con buen peso al nacer, embarazo normal, ¿no es cierto? Nacida a término, etcétera. Psicomotor, ¿no es cierto? Como se anota todo, si es normal, si es alguna patología, demográficos o sociodemográficos, es decir, dónde vive la paciente, todo eso se registra en la historia clínica. Todo eso estaba sin particularidades, pero en antecedentes alimentarios, que es uno más de todo lo que el médico investiga cuando ingresa un paciente, va a la consulta, el antecedente alimentario fue de consumo de carne de res y de cerdo cruda durante su estadía en Bolivia como hábito familiar. Bueno, el diagnóstico presuntivo del médico, que después pasa a confirmarse, es secundario a parasitosis intestinal, después se comprobó que era teniasis, ¿sí? Y paja. Pero el médico ya acá tenía algo muy patognomónico, muy típico de la teniasis, que era este desprendimiento de parásitos blancos durante que son planos, ¿no es cierto?, durante las deposiciones. Esta talla baja, imagínense, tiene que ver con la desnutrición que tendría la niña. Entonces, una vez que el médico hace un diagnóstico presuntivo, le pidió estudios y demás, hace un plan, ¿sí? Un plan de cómo va a manejar ese paciente. Bueno, el primero tiene que ver con la farmacia. Se prescribe albendazol 400 miligramos por vía oral por día durante 3 días. Y repetir la misma dosis a los 15 días. También le da recomendaciones de higiene a la familia para que no vuelva a reinfestarse, porque es muy común en estos pacientes que él mismo está expulsando los parásitos infecciosos, aquí se dice infestación en lugar de infección, ahora vamos a ver. Entonces el médico le recomienda higiene en la familia para todos porque es muy contagioso y el consumo de carnes bien cocidas. Por supuesto que la envía con esa medicación, la dieta y demás, y un control en un mes. Fíjense, hasta ahora, eh, todo lo que implica una parasitosis en la comunidad. Daños sociales, culturales, psicológicos, porque ustedes no se imaginan lo que es la expulsión de parásitos cuando la niña va al baño, ¿no es cierto? Esto le puede pasar a otras personas también, por supuesto. Y muchos pacientes sienten vergüenza de acudir a la consulta por estas características. Baja del rendimiento escolar en la paciente. Mala alimentación y retardo en el crecimiento, talla baja. Y esto es para comenzar nomás. Entonces, vamos a ver estos monstruos que son microscópicos a esta altura, ¿no es cierto? Pero luego se hacen la cabeza, el escólex de la tenia, que era el parásito que tenía esta niña, suele ser de unas pocas micras, 10, 12, 20 micras. Pero el resto del cuerpo de este parásito puede medir metros, hasta 10 metros de longitud, todo en el intestino del paciente. Entonces,
para pensar, ¿no es cierto? Son importantes las parasitosis. Esta es una enteroparasitosis, pero bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la clase y de lo que resta del cursado de ustedes, algunas cuestiones que hacen a la vida de ustedes como profesionales el día de mañana. Entonces, vamos a repasar primero algunas asociaciones biológicas que ya conocemos, lo han visto en biología, y cuando se trata de seres de la misma especie, estamos hablando de sociedades, ahí interaccionan, se asocian los individuos, el individuo conserva su individualidad, eso no hay duda, ¿no es cierto? Colonias, el organismo no conserva su individualidad. Este es lo que ustedes van a ver después cuando siembren las placas y observen el desarrollo de cada unidad formadora de colonia, crece una colonia entera, ¿sí? Una unidad formadora de colonia es una célula bacteriana, por ejemplo, ¿sí? Bueno, si las asociaciones son con seres de distintas especies, se habla de parasitismo si un individuo vive a expensas del otro y le produce daño, ¿sí? Uno está favorecido y el otro está dañado. En cambio, comensalismo, que tiene varios sinónimos, pero a efectos de este curso dejamos así, vamos a considerar el comensalismo cuando el individuo vive a expensas del otro, pero no le produce daño. Es decir, dicho de otra forma, comparten la mesa, ¿sí? Ninguno se ve afectado. Ejemplo de esto, lo que vamos a ver en tema 8 después, que es la microbiota normal. Para que se produzcan estas infestaciones, infecciones, en este caso las parasitosis, es necesario que exista una tríada ecológica. Tiene que haber un agente, en este caso los parásitos, y un reservorio a partir del cual se contagia. Ese reservorio puede ser humano, animal o inanimado. El huésped o mesonero es el que recibe a ese, donde va a estar habitando este parásito. Este huésped o mesonero puede ser diferente entre un individuo a otro. ¿Por qué? Por su estructura genética, por su inmunidad, por el grupo etario, la situación nutricional que tenga, si ese individuo ha sido vacunado o no. Contra los parásitos no tenemos vacunas, particularmente contra los enteroparásitos no hay vacunas, pero bueno, esto es un concepto en general, porque huésped o mesonero también sirve para otras enfermedades. Entonces, la tríada geológica la cerramos con el ambiente. Si en ese ambiente tienen que encontrarse estos dos, el agente y el huésped. Y en ese ambiente se producen distintos mecanismos de transmisión, vías de infección desde la fuente infectante. Las probabilidades de contagio van a ser variadas dependiendo cuáles son las características sociodemográficas donde está ese huésped, ¿sí? Y donde está ese parásito. Entonces, hacinamiento va a aumentar el riesgo. Un nivel de vida con hábitos y costumbres de mala higiene también van a favorecer la transmisión de los parásitos. Y luego la terapia y la asistencia médica, que también tienen que ver con el ambiente, hacen a la interrupción del cuadro y evitar nuevos contagios. Asimismo, hacen a la prevención, ¿no es cierto? Si se trabaja en un nivel de prevención de tipo 1, que es el de concientización, etcétera. Bueno, llegamos entonces a los parásitos. Los parásitos son seres eucariontes que viven a expensas de otros de distinta especie y le producen daño. Entonces, estos parásitos, estos seres eucariontes son realmente variables, son muy variados entre sí. Hay mucha variabilidad y los tamaños pueden ir desde un tamaño similar a algunas bacterias, 3, 4 micras, supongamos, ¿no es cierto? Siempre son eucariotas, a
tamaños de esta de la tenia que les decía, de hasta 10 metros. Entonces, por ahí ustedes se preguntarán, como yo también, o como, digamos, uno tiende a preguntarse, ¿por qué se los estudia en microbiología? Bueno, eso fue por consenso, ¿sí? Porque los parásitos tienen estructuras microscópicas también, ¿eh? Aunque tengan un estadio que puede ser macroscópico, tienen etapas en que sí son microscópicos, la mayoría de ellos, y bueno, se incluyeron otros como los artrópodos que no tienen nada de microscópicos porque pueden ser realmente unos verdaderos insectos. Entonces, se caracterizan por desarrollar ciclos evolutivos que pueden ser simples o complejos, es decir, una simple división celular de tipo binaria o pueden ser realmente complejos con varias etapas y morfologías diferentes en ese ciclo. Se reconoce como ciclo evolutivo o biológico a las etapas secuenciales del desarrollo de un parásito, desde que está en la fase de huevo, supongamos, si es que tiene huevos o quiste, si es que es un protozoo que forma quistes, ¿sí? Al desarrollo de la forma adulta que pueda reproducirse y parasitar. Hay muchísimas de estas enfermedades que se notifican en todo el mundo. Como ustedes se imaginarán, en los países en vías de desarrollo suelen notificarse mayor cantidad de enteroparásitos que en los países desarrollados. ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser la actitud de los médicos en relación a los parásitos, eh, a los enteroparásitos en los países desarrollados como Suecia, Alemania? La primera impresión, ¿qué es lo que pensarían ustedes? ¿Cuál es la actitud del médico ante estos, de sospecha ante estos agentes? ¿Van a sospechar enseguida o no? Y no, porque tienen menos casos, no es tan Claro, común. claro, no es común en los países desarrollados. Por el clima, porque son fríos, templados, ¿no es cierto? Hay mejores condiciones de higiene, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cada vez es mayor la cantidad de personas que se dedican a trabajar en las organizaciones no gubernamentales y viajan a países subdesarrollados como África, ¿no es cierto? O en nuestra zona, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, hay comunidades, ¿no es cierto?, donde es muy difícil entrar o regiones donde continúan siendo importantes estos agentes, ¿sí? Somos países en vías de desarrollo. Entonces, los médicos de esos países, como los que les nombré, Suiza, Suecia, Alemania, no deben dejar de sospechar tras hacer una buena anamnesis al paciente. La anamnesis es preguntarle dónde estuvo, qué comió, qué síntomas tiene, ¿no es cierto? Y con esa anamnesis, que es pedirle al paciente que le cuente lo que siente, dónde estuvo, qué come, qué comió hace un tiempo, si hay algún familiar con los mismos síntomas en la familia, eh, etcétera. Con eso construir. Entonces, esas personas que viajan a estos lugares donde pueden haber parásitos, es muy probable que se hayan contagiado, eh, porque son altamente contagiosos. Y no vale que una sola persona tenga buenos hábitos de higiene, debe ser el entorno también, ¿sí? Por otra parte, hay cada vez más individuos que avanzaron mucho las terapias inmunosupresoras de tratamiento de neoplasias, de cáncer, ¿no es cierto? Y hay desde los años 80 casos, ahora están más controlados, pero de SIDA, ¿sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, los parásitos en estos países desarrollados digamos, se limitan a estos casos. En los otros países como el nuestro, están permanentemente en la población y
controlar con el buen manejo de secretas, con la higiene y demás. Entonces aquí tenemos alguna infección, pero en realidad para los parásitos vamos a hablar, o pueden hablar de las dos maneras, infección o infestación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la malaria, esto es en Estados Unidos, tiene muchísimos, 42.280 casos por miles de habitantes. La filariosis linfática, la filaria, que se transmite a través de la piel, la leishmaniasis, con abundantes cantidades de muertes en algunos casos, la esquistosomiasis, la trichuriasis. Yo les puedo asegurar que en nuestras zonas son mucho mayor la cantidad de casos, ¿no es cierto?, por 1.000 habitantes que existe, sobre Eso es todo porque mucha Chagas. gente viaja a Estados Unidos. ¿Cómo? Esos números que por ahí relativamente Estados Unidos son altos, es porque hay mucha gente que viaja a Estados Unidos Claro, y lleva. exactamente, sí, 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 sí. O tienen esas enfermedades que decía. Este, bueno, entonces acá tienen un sondeo, ¿no es cierto?, de cuáles son los enteroparásitos o los parásitos en general. Algunos de ellos son enteroparásitos y otros no, ¿no es cierto? Por ejemplo, la leishmaniasis no es un enteroparásito, ustedes ya la conocen, está la leishmaniasis tegumentaria, cutánea, perdón, la leishmaniasis eh, visceral, la malaria o paludismo por un plasmodium. Hay varios tipos de plasmodium, vivax, ovales, falciparum, el chagas, esos no son el chagas que es transmitido por un vector. A ver si ustedes se acuerdan cuál es el vector que transmite el chagas. La vinchuca, ¿no es, profe? La vinchuca, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los parásitos? Estos son los más frecuentes, los enteros parásitos, les puse acá. ¿Qué podemos ver en Argentina? Este es un texto que se publicó en 2013 y si ustedes se fijan ahora, acá está el texto completo para que ustedes mismos lo lean, ¿no es cierto? Es una publicación de 2013. Estos autores hicieron una investigación de las parasitosis en el ambiente y las que se encontraban en los hospitales, ¿no es cierto? En los centros, en los laboratorios de atención centro de atención de pacientes. Siempre van a parar al laboratorio. Eh, entonces, en el ambiente y en heces de los pacientes se encontraron los mismos, una alta correlación entre los tipos de parásitos que estaban en el ambiente y los que se encontraron en las muestras clínicas de los pacientes. Fíjense, amebas comensales que son comensales nomás, no causan daño. Se le escucha un poquito bajo, profe, no sé si es el A micrófono que ver, está ahí, lejos. Sí, ahí ahí mejor, está bien. Sí, sí. coccidios, Cryptosporidium, Endolimax nana, esto es una tenia también, ¿ven? Ciclospora. Y hay más, hay muchos más. Y fíjense que nuestra provincia es protagonista también, está en varios lugares. Eso habla muy bien también de nuestros bioquímicos que están detectando acá, de los médicos que están sospechando y enviando para hacer los estudios, y de ustedes, porque ustedes están por detrás. Ustedes son los que tienen que enseñarle a la gente cuáles son los hábitos de higiene, porque la gente a dónde va primero, a la farmacia. Esto lo pueden comparar los datos de ese de 2013 con los que aparezcan en el Boletín Integrado de Vigilancia, que es una edición semanal del Ministerio de la Salud de Argentina, de la Nación, ¿sí? Tienen que entrar msn.gov.ar, ¿sí? Ministerio de Salud de la Nación, y ahí se fijan, indaguen un poco a ver qué encuentran. Cuando entren en este boletín integrado pueden ir viendo cuáles son las enfermedades de notificación obligatoria
Entonces, ahí y hay algunas que son enfermedades de notificación semanal, otras son de notificación inmediata, etc. Las parasitosis pueden estar como diarrea o puede estar como individuales, por ejemplo, Chagas, toxoplasmosis, paludismo, ¿sí? Bueno, fíjense y comparen ustedes con ese artículo de 2013. Bueno, ahora, vimos los parásitos y vamos a seguir viendo los parásitos, pero no sin antes dejar de mencionar, por lo menos, a los huéspedes, ¿sí? Los huéspedes pueden ser organismos simples o complejos, incluyendo nosotros, que en circunstancias naturales permiten la sobrevivencia o alojamiento de un agente. ¿No se escucha? Se escucha bien, Perdón, profe. ese es un reloj que está sonando. De un agente infeccioso. Entonces, los tipos de huéspedes, esto tiene que ver con el ciclo después que va a tener el parásito. Los tipos de huéspedes pueden ser accidental, es circunstancial para el parásito, no es el huésped definitivo. El huésped definitivo, ¿cuál va a ser? En el cual el parásito alcanza su madurez sexual o la fase de actividad sexual, que es la más importante para madurar y salir, ¿no es cierto?, a perdura la especie, digamos así, siguen para parasitar a otros huéspedes. Puede haber un huésped que sea intermediario, ¿no es cierto? Este huésped intermediario en el cual el parásito desarrolla su fase larvaria o asexuada, ¿sí? Hay parásitos intermediarios, por ejemplo, en esquistosomiasis, el huésped definitivo somos nosotros, pero entre medio hay un caracol. Y paraténicos son accidentales también, pero aquí se corta el ciclo, ¿sí? Esto es dependiendo de cada tipo de parásito. Como el tema 3 es básicamente estructura y características generales de los parásitos, vamos a ver la estructura en general de los parásitos. Para eso tenemos que hablar de la clasificación. Fíjense que hay parasitosis no solamente intestinales, hay muchas. Bueno, según el grado de parasitismo, los parásitos pueden clasificarse también en facultativos, obligados, les digo también porque a continuación vamos a ver la clasificación según estructura. Entonces, facultativo es el que tiene un ciclo de vida parasitaria, pero tiene otro ciclo de vida libre y también anda bárbaro en ese ciclo de vida libre. Sin ir más lejos, las pulgas, ¿sí? Las pulgas son parásitas de los animales, pueden atacarnos a nosotros si no hay ahí cerca algún animal, pero las pulgas inmediatamente, esas son artrópodas, ¿sí? Están clasificadas como tales, directamente andan y tienen una sobrevida en el pasto, en el ambiente. Bueno. Y los obligados son los parásitos que deben vivir toda la vida, o al menos una fase de su ciclo vital sí o sí en el interior o superficie del huésped. Pueden ser temporales, desarrollan parte del ciclo en el huésped, o permanentes, requieren vivir todo el tiempo en el huésped. Las pulgas en realidad tienen este tipo de ciclo porque por lo menos ellos pueden estar como facultativos durante gran parte de su vida, pero en algún momento tienen que tener su fase en la superficie del huésped. Ahora vamos a ir viendo los distintos ejemplos. Entonces los parásitos también se clasifican de distintas formas y la morfológica, vamos a ver a continuación, la ubicación topográfica, en qué lugar del cuerpo ejercen su parasitismo. Pueden ser endoparásitos o ectoparásitos, como los piojos, por ejemplo, ectoparásitos. Endoparásitos, el oxiuro o la tenia esa de la paciente. La ubicación en órganos y sistema, enteroparásitos, la tenia de la paciente, histo y hemoparásitos, ahí vamos a ver la fasciola hepática, por ejemplo. Hemoparásito, los plasmodium del paludismo.
Bien, y la clasificación taxonómica, que después la vamos a ir viendo en general en la clase de taxonomía, por ahora no se preocupen por esto, ¿sí? Es decir, taxonomía por ahora no se preocupen. Entonces, la clasificación según la morfología nos divide en dos grandes grupos, protozoos y metazoos. Los protozoos son seres unicelulares. Seguimos hablando todo el tiempo de organismos eucariotas. Los metazoos entonces son pluricelulares y los protozoos unicelulares. ¿Tá? Dentro de los protozoos tenemos estos cuatro grupos principales, hay más, pero en lo que atañe, digamos, a los cuadros más frecuentes en el ser humano, las amebas, los flagelados, los ciliados y los coccidios o apicomplexos. Faltan algunos acá que, tienen que ver con otro grupo que es el que se añadió hace unos años, que es el de algunos hongos que se cierran con las propiedades de los parásitos. Hubieron discusión entre los parasitólogos, los micólogos y en realidad, bueno, los microsporidios, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante. Entonces, son estos cuatro grupos principales más los microsporidios dentro de los protozoos. Y los helmintos, que son verdaderos gusanos, tenemos los nemantelmintos y los platelmintos. Dentro de los platelmintos están las tenias, como en el caso de nuestra paciente. Bueno, vamos a ir viendo los principales grupos. Entonces, los protozoos pueden tener un tamaño pequeño, entre 2 micras y 100 micras. ¿Cuánto medía una bacteria? ¿Se acuerdan? Más o menos. Una bacteria alrededor de cuánto medía. Más de 300 nanómetros o 400 para arriba. Sí, una bacteria mide 1,5 micras, ¿sí? Que si vos hablas en nanómetros serían un poco más, sí, más o menos lo que dijiste. Pero las bacterias, una micra hay que pensar. Fíjense que los leucocitos, que van a ver cuando vean la extinción de Gram, los leucocitos miden 8 micras. Las células epiteliales casi 20 micras, depende de qué zona sean esas células epiteliales. Si es del epitelio escamoso de la piel, pueden medir perfectamente 10 micras, 12 micras, 20 micras. Y los leucocitos, en cambio, 8 micras. Que una bacteria puede entrar varias veces en el leucocito. Bueno, el protoplasma está envuelto por una membrana celular y alberga numerosos orgánulos. Ahora vamos a ver unas imágenes, tiene núcleo, retículo endoplasmático, gránulos, ¿sí? Vacuolas contráctiles y digestivas, etc. El núcleo tiene la membrana nuclear, por supuesto, ¿no es cierto? Cromatina dispersa o formando cúmulos. Tiene un cariosoma central. Hay órganos de movilidad cuando tienen, ¿no es cierto? Porque no todos los parásitos tienen, que pueden ser desde simple extrusiones citoplasmáticas o pseudópodos, que son los que el microorganismo es como que se deforma y va avanzando, como arrastrándose con eso, hasta estructuras más complejas como los flagelos y los cilios. El subreino protozoa, ¿sí? Incluye 13 tipos o subgrupos principales, 7 de los cuales tienen interés en parasitología médica. Con esto les quiero decir que por ahí, como esto es microbiología general y ustedes quieren indagar en el ambiente, hay numerosos protozoos que también son parásitos, pero que no nos afectan de manera directa, entonces no tienen importancia en parasitología médica, ¿sí? Bueno, los protozoos flagelados pueden ser de estos cuatro grupos: metamonada, parabasala, percolozoa y eulenozoa. No se preocupen por esto. Pero es importante saber que en algunos textos se los ubicaba como maxtigophora, ¿sí? A los flagelados.
Ustedes tienen que recordar que son grupos de flagelados protozoarios que se distribuyen en 4 tipos. Así. Los flagelados se desplazan agitando sus flagelos a modo de látigo. Pueden ser pocos flagelos, 1, 2 o muchos flagelos, ¿sí? La ubicación de los flagelos también va a depender de la especie, ¿sí? Varía mucho. Adentro también hay estructuras especializadas, algunas están asociadas a los flagelos. Esto de los flagelos y la distribución de las estructuras internas son morfologías que facilitan después el diagnóstico por microscopía. Esto requiere un entrenamiento del microscopista, ¿sí? Esto lo hace el bioquímico. Aquí tenemos, por ejemplo, retortamonas, examita, yo no la conozco, y esta es una giardia que realmente es frecuente en las parasitosis aquí en Misiones. ¿Sí? Todos estos son metamonada de este subgrupo de flagelados. Bueno, los del grupo de los Amoebozoa, ¿sí? Todo esto en el reino de la división, el reino de la vida, están dentro del grupo de los Animalia, ¿sí? Después vamos a ver cuando veamos taxonomía. Bueno, eh, aquí tenemos una ameba, ¿sí? Esta ameba es equivalente a lo que antiguamente se llamaba sarcódea. No se preocupen por eso, digan ameba y listo, ¿sí? Entonces tienen la membrana externa, la membrana, ¿no es cierto? Tienen el núcleo, tienen las orgánulas, ¿sí? Vacuolas. Y estas vacuolas contráctiles son las que se asocian a veces a la producción de pseudópodos. Fíjense acá. Entonces, con estos pseudópodos, esto pasa también con los neutrófilos, leucocitos polimorfonucleares, van dirigiéndose y avanzando entre los tejidos con pseudópodos donde haya un foco infeccioso, por ejemplo, una bacteria, ¿no es cierto?, que esté infectando un tejido en Staphylococcus aureus, el leucocito se dirige de esta misma manera, o sea que de paso es para comparar, ¿cierto? Es la extrusión de pseudópodos, falsos pies también podemos llamar, ¿sí? ¿Cómo se alimentan estas amebas? Fagocitan y contienen mitocondrias con crestas tubulares, ¿sí? Los alimentos que pueden fagocitar pueden ser particulados, pueden ser en solución. Ahora vamos a profundizar un poco lo que es nutrición. Bueno, otro grupo de protozoos son los esporozoos. Vimos los flagelados de las amebas, ahora los esporozoos. Se suelen denominar apicomplexa o coccidia. Eso sigue denominándose así, apicomplexa o coccidia. Esto es también típico de la leishmania, ¿sí? Es un gran grupo de protozoos de reproducción sexual, tiene un ciclo muy complejo, es un ciclo muy complejo de reproducción. Forman esporas con ciclos vitales compatibles y una morfología similar a nivel del microscopio electrónico, ¿sí? Yo acá no les traje la fotografía del microscopio electrónico, yo prefiero lo que se pueda, lo que se tenga a mano como esquema, es mucho más fácil de entender en este curso. Después podemos ver las fotografías más reales. Tienen un sistema de organelos en su extremo apical, que es este de aquí, ¿sí? Es el ápice. Estas organelas sintetizan sustancias para ayudar a penetrar las células del anfitrión, que es decir, del huésped, y convertirse así en parásitos intracelulares. Entonces, los otros protozoos son los que tienen cilios. En este caso es muy frecuente el Balantidium coli. Estos son, hay muchas especies, algunas son simbióticas como de vida independiente, ¿sí? Hay algunas que podrían formar parte de la microbiota normal de algunos animales. Y esto ciliado a la locomoción implica el movimiento coordinado, ¿no es cierto?,
de unas hileras de estructuras piliformes. Estos son los SIL. Bueno, esta es la forma quística, ¿no es cierto?, para resistir en los ambientes adversos. Bueno, después está el grupo de los cromistas. Esto a mí toda la vida me costó ver en microscopio. Acá les traje una foto real porque ustedes están viendo materia fecal y a veces le agregan unas gotitas de Lugol para visualizar mejor, se ve entre porte y cubre. Bueno, acá está de lujo, pero esto todo mezclado es muy difícil de ver, ¿no es cierto? Es muy difícil de ver porque todo es parecido, no tienen un tamaño parejo. Esto les copié tal cual del libro. Después esto está en el Murray, que lo tienen en el aula. Este reino de los cromistas, donde está es Blastomyces o Blastocystis hominis, lo tienen acá, ¿no es cierto? Hay una serie de microorganismos similares, se dice que son quimeras entre los otros evolutivamente, porque fíjense, aparentemente eran anfitriones biflagelados eucariotas, ¿no? O sea, están entre medio en el árbol filogenético y las algas rojas simbióticas que han perdido los cloroplastos a lo largo de la evolución. Entonces, eh, no son ni ciliados, no son flagelados, no entran ninguno de los otros. Entonces se creó este grupo cromista, ¿sí? Y aquí está el Blastocystis hominis o Blastomyces hominis, ¿sí? Que, bueno, tiene esta nueva reagrupación es en función de la biología molecular porque se hace análisis del ARN ribosomal, ¿sí? Y bueno, y otras pruebas moleculares se hacen comparaciones y es muy diferente a los grupos anteriores, ¿sí? Entonces tiene un grupo aparte, por eso el grupo Blastomyces o Blastocystis se separó de los anteriores. Y bueno, estos pueden ser comensales en un adulto normal, en un niño sano, ¿no es cierto?, que esté bien nutrido y demás. Se puede encontrar en materia fecal y bueno, de casualidad, ¿no es cierto? Pero no, muchas veces no son los agentes etiológicos que están, porque son comensales. Sí van a ser importantes en un paciente inmunocomprometido. Bueno, ahí terminamos los protozoos en cuanto a estructura. Vamos a ver todo estructura, después vamos a ver todo nutrición, después reproducción hacia grandes rasgos, ¿sí? Entonces, pasamos ahora a la estructura de los metazoos. Seguimos hablando de eucariontes, ¿sí? Estamos en el reino Animalia. Hay grupos que no son protozoos, ni cromistas, ni hongos como los microsporidios, esos que les contaba, sino que son distintos. Son verdaderos gusanos algunos, que son los helmintos, y los artrópodos, que hay dentro de este grupo. Hay otros subgrupos que están los crustáceos, los insectos, las garrapatas. Todo esto se ven macroscópicamente, o sea que nosotros acá en microbiología no los vamos a abordar, ¿sí? Salvo hablar de algunos artrópodos, ¿sí?, que son parásitos externos, como la pediculosis, la escabiosis, que es la sarna, y listo, ¿sí? Bueno, ¿qué características estructurales tienen estos helmintos? Ya dijimos que eran pluricelulares, ¿sí? Tienen forma alargada y simetría bilateral de los dos lados, ¿sí? Y pueden tener tamaño que desde milímetros hasta más de 1 metro. Otra cosa característica de estos helmintos es que tienen todos, esto es patognomónico también, ¿sí? Es propio, es característico de estos. Si uno encuentra alguna cutícula protectora en un corte o por ahí están rotas las estructuras, pero esto hace pensar que se está hablando de, por ejemplo, los platelmintos, ¿sí?, que es un tipo especial de helminto. Estos son complejos en general, los helmintos. Son complejos porque tienen estructuras muy elaboradas de fijación. Fíjense, son ganchos, ventosas, dientes, como las tenias esa de nuestra paciente, que se fijan en el endotelio
del intestino. Y bueno, estas después mirándolas uno puede en microscopio identificar qué tipo de tenia se trata o qué tipo de parásito se trata. Por otra parte, tienen un sistema excretor y nervioso primitivo, pero son mucho más evolucionados que los protozoos. Tienen tubo digestivo, aunque ninguno de ellos presenta un sistema circulatorio. No todos tienen tubo digestivo. Los helmintos se dividen en dos tipos, nematelmintos y platelmintos, o terminando con E, ¿sí? Esto que vimos acá es una tenia solium, ¿sí? Es por consumir cerdo mal cocido. Bueno, estamos aquí entonces en nuestro cuadro, en este grupo. Ya habíamos visto estos, ahora vamos a ver estos siempre hablando de la estructura. Los nematodos tienen cuerpos cilíndricos. Esto se ve así en el microscopio, no de este color, sino que acá está coloreado, ¿no es cierto? Pero esto se ve en el microscopio con un aumento 10 por 40 por, se ve así. Tienen un aparato digestivo completo. Estos nematelmintos pueden ser parásitos intestinales o bien pueden infectar la sangre y los tejidos, depende del tipo de parásito. Están bien estudiados, tienen la región de la boca hasta donde termina el tubo digestivo con la región anal. Bueno. Luego están los platelmintos, que son planos. Estos tienen un cuerpo aplanado en forma de lámina o de cinta. Hay dos grandes grupos, los trematodos y los cestodos. Los trematodos tienen forma de hojas, la mayoría son hermafroditas en cuanto a su reproducción, y tienen un sistema digestivo incompleto. Estamos hablando de los trematodos. Fíjense, tienen forma de hoja. Este es el caso de la fasciola hepática. El sistema digestivo es incompleto, tiene como sacos adentro donde se van guardando y produciéndose la digestión de los alimentos. Y tienen un ciclo vital muy complejo. Tienen dos anfitriones previos al huésped definitivo. En el caso de la fasciola hepática está implicado un caracol y luego un vegetal, que es el berro, y después está el ser humano cuando come ese berro, ¿no es cierto?, que está infectado. Ustedes pueden profundizar, ¿no es cierto?, la estructura que tiene Fíjense que confunde, porque aquí está la boca por debajo de toda esta estructura, la boca y la faringe, ¿ven?, de lo que vendría a ser esta hoja. Uno creería que está acá la hoja, no, está por debajo, ¿sí? Eso fue lo que se fue descubriendo y lo interesante que es la parasitología. Bueno, entonces vimos a la fasciola como ejemplo de estos que tienen forma de hoja, que son planos también, pero tienen un solo cuerpo, ¿cierto? Y los cestodos, trematodos cestodos, ahora están las tenias. Esto es lo que tenía nuestra paciente. Está fijada en algún lugar del intestino. Este estudio, ustedes saben cómo se llama, esta fotografía de aquí. Es algo médico, ¿no es cierto? ¿Saben qué tipo de estudio? ¿Se imaginan qué tipo de estudio es esto? Endoscopía, profe. Muy bien, es una endoscopía, ¿sí? Una endoscopía baja. Esto hace el gastroenterólogo. Bueno, fíjense que con esos ganchos está adherido al intestino y luego está la cabeza, que vendría a ser esta parte, adherida con esos ganchos o las ventosas, dependiendo si es tenia saginata o solium, muy pequeñita la cabeza, al lado de toda la otra estructura. Cada una de estos segmentos es independiente del otro y se pueden ir desprendiendo y cada uno de ellos
cada uno de ellos tiene cientos de miles de huevos, ¿sí? Porque hay un útero en cada uno de estos. Nacieron para reproducirse. Entonces, son formadoras distintas de proglótides o segmentos. Proglótides, cada uno de esos segmentos. Todos esos segmentos son hermafroditas, ¿sí? ¿Saben lo que quiere decir hermafrodita? Creo que es cuando tiene los dos sexos, ¿puede ser? Tienen los dos sexos. Muy bien. Entonces, pero o sea, se van relacionando uno con otro, pero tienen los dos sexos, ¿sí? Cada uno. Los nutrientes se absorben por las paredes corporales. Acá no tienen tubos digestivos organizados. Dependiendo de la especie, hay ciclos vitales simples o muy complejos, porque también hay algunas tenias, hay una que se llama Endolimax nana, que es mucho más sencillo el ciclo, y esta, que es la tenia solium de este ejemplo, tiene un intermediario que es el cerdo, y es un ciclo bastante más complejo. Bueno, ahí terminamos con la estructura de los helmintos. Y pasamos a los otros pluricelulares que son artrópodos. Estos son pluricelulares complejos, tienen una producir, fíjense que son verdaderos insectos algunos, ¿sí? Este es un huevo, un piojo o Enterobius vermicularis. No, este es un, sí, Enterobius vermicularis, que está adulto, la forma adulta, ¿sí? Pueden producir enfermedad invasiva o superficial, tienen un amplio número de organismos. Nosotros vamos a hablarle solamente, o lo que yo les menciono acá y ustedes después pueden elegir para profundizar, es piojo o sarna, que es la escabiosis. Entonces, vamos a ver algo de la fisiología de los de cada uno, ¿no es cierto? De los protozoos y los helmintos. Ya habíamos hablado antes de la estructura, vamos a ver la fisiología. Así que discúlpenme un minuto, tómense 2 minutos, tengo que cerrar acá una puerta. Bueno, seguimos. Resulta que tengo unos perros que estaban haciendo un desastre, así que tuve que ir a intervenir. Bueno, entonces hemos visto la estructura de los protozoos, de los helmintos, de los protozoarios, de los artrópodos, quiero decir. Esos artrópodos, como les dije, solamente los piojos que producen una enfermedad que se llama pediculosis, no, parece que les dije malo, no es Enterobius ese es el oxiuro, me confundí yo. Tantos nombres, ya van a ver que después uno tiene que armarse un esquema. Pediculosis es la enfermedad que producen los piojos y escabiosis la de la sarna. Bueno, hay otras más, ¿no es cierto? Está la larva migrans, hay un montón, ¿cierto? Que tienen que ver con estos artrópodos. Entonces, ¿cómo es la fisiología de estos agentes? Vamos a empezar con los artrópodos. Son mucho más simples que los helmintos. La asimilación
de nutrientes orgánicos, son heterótrofos todos, ¿no es cierto? Entonces puede ser por pinocitosis o fagocitosis, dependiendo del tipo de parásito que estemos hablando. Pueden fagocitar material soluble o partículas con formación luego de vacuolas digestivas. Este es, por ejemplo, el caso de las amebas. Las amebas es muy interesante porque engloban directamente a los, acá pasó algo con mi texto, engloba directamente, hace un pseudópodo y engloba a la partícula y después se forma una vacuola, un fago lisosoma, etc. Hay perostomas o citostomas en los flagelados, que son algunos organismos, en el caso, por ejemplo, de la Giardia que tenemos aquí. Entonces, a través de estos corpúsculos se produce el ingreso de los nutrientes. Puede ser en el caso de los microsporidios, que antes estaban, ahora, digamos, siguen estando con los parásitos, pero un tiempo se los intentó, con la reticencia de los micólogos, ubicarlos dentro de los hongos. No fue así, siguen como parásitos, pero son mucho más simples y en este caso la difusión es simple, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que ingresa el nutriente, se metaboliza, el microorganismo sigue con su vida y luego hay eliminación de los desechos que se denomina extrusión, ¿sí? Aquí tienen el ejemplo de la ameba. Fíjense cómo engloba la partícula, luego se forma un fagolisosoma y se digiere y se expulsa, se expulsan los desechos, que es la denominada extrusión. Bueno, ¿cómo respiran estos microorganismos? La mayoría son anaerobios o anaerobios facultativos. Si están en condiciones ambientales desfavorables, crean algún tipo de defensa. Formas de supervivencia. Por ejemplo, en los protozoos, si están en condiciones ambientales desfavorables, que no tienen los nutrientes, no tienen la atmósfera necesaria para sobrevivir, se forman las estructuras de supervivencia que son los quistes. Por otro lado, condiciones desfavorables también puede ser que están produciendo una infestación y el organismo se va a defender, ¿no es cierto?, con liberación de una respuesta inmune. Entonces, que puede ser primero innata y después adaptativa, ¿sí? Entonces, esa respuesta inmune va a ser también una condición desfavorable para ese protozoo. Entonces, ¿qué hace el protozoo? Evade esa respuesta inmune desarrollando algún tipo de particularidad. Por ejemplo, algunos protozoos toman segmentos de las células del huésped, ¿sí?, y las incorporan a su superficie. Entonces no son reconocidas por los leucocitos. Esto lo pueden profundizar en los textos, ¿sí?, de la cátedra. En el Murray lo tienen detallado, ¿sí? No mucho más detallado, porque no vamos a profundizar mucho más en nuestro curso. Pero ahí tienen bien explicadito, con incluso algo un poco más molecular, cómo se realiza esa evasión de la respuesta inmune. Esa es la forma que tienen de sobrevivir en esos ambientes. En definitivas cuentas, los protozoos pueden tener dos formas, ¿sí? El trofozoito, que es la forma vegetativa a través de la cual el parásito se alimenta y se reproduce, es esta en el caso de la Giardia, y el quiste. El quiste es la forma de resistencia que le permite vivir en condiciones ambientales adversas. En el caso de la Giardia, por ejemplo, están estas dos formas, el trofozoito y el quiste. Hay otros flagelados como las trichomonas, ¿sí?, las trichomonas vaginalis, por ejemplo, donde no existe la forma de quiste, ¿sí? Solamente está la forma vegetativa.
¿Tá? Entonces, una giardia, por ejemplo, para su ciclo de vida, que eso va a ser después el tema 12, para el ciclo de vida, la giardia necesita que se forme su quiste para poder salir del huésped, se desprende por materia fecal, ¿sí? Pero no sale de esta forma, que si sale después se muere. Lo que se ve esto, se ven en las materias fecales de los pacientes que están agudos, se ven estas formas que se mueven muchísimo y, y se ven los quistes, que son bien refringentes en el microscopio. Igualmente les digo, hay que tener el ojo entrenado, estudiado, repasado, pulido, pasado por problemas, hasta que uno logra detectar fácilmente esto en la materia fecal de un paciente. Entonces, para que vaya, se infecte de un paciente a otro, tiene que haber un pasaje ambiental, para lo cual se necesita el quiste. En cambio, la tricomona que tiene, tricomona vaginales, solamente la forma de trofozoito, el contagio entre un paciente y otro es sexual, contagio directo, ¿sí? Bueno, estos quistes entonces, que son las formas de resistencia, pueden ser simples, que provienen de un zoito recubierto, y o quistes. Pueden ser producto de un cigoto que está en fase de reproducción. Esto lo van a ver después cuando veamos el ciclo completo, por ejemplo, de la leishmaniasis. Bien, las formas de reproducción en los protozoos pueden ser asexuada o sexuada. Si es sexuada por conjugación o sin gato. Ahora vamos a ver esto. Pero la forma asexuada puede ser binaria, que es bien sencilla, ¿sí? Es el ciclo vital de algunos protozoos. En el caso de los esporozoos, ¿no? Alternan división múltiple, esquizogonia, con un ciclo de reproducción sexual, que es esporogonia o gametogonia, ¿sí? Entonces, la merogonia es la más sencillita de todos, escisión binaria, y algunos organismos pueden alternar con una división múltiple, esquizogonia, con un periodo de reproducción sexual, ¿sí? Bueno, la esquizogonia vendría a ser cuando, en el caso de estos esporozoos, la esquizogonia, a diferencia de la endodiogenia, en la esquizogonia hay anterior, en la esquizogonia pueden salir múltiples células de cada división, ¿sí? Y la endodiogenia es, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Este habíamos dicho que era una apicomplexa, modelo así. En este caso, fíjense que están las dos células hijas, pero recubiertas por la madre hasta que encuentran condiciones óptimas, y ahí recién se separan en dos individuos hijos. Bueno, estos cuadros los tienen en varios textos, pero acá tenemos, por ejemplo, un resumen de la fisiología de los principales protozoos. Fíjense que las amebas son unicelulares, forman quistes y trofozoitos, ahí tienen la morfología. Las amebas no tienen flagelos, ¿sí? Por eso son el grupo de las amebas. Están los flagelados, los ciliados y los esporozoos. Las amebas se reproducen por fisión binaria, en cambio los esporozoos, esquizogonia y esporogonia. ¿Ven? Aquí tienen la tabla comparativa. ¿Cómo se mueve una ameba por pseudópodos? En cambio, los flagelados, por supuesto, por los flagelos, y los ciliados utilizan los hilos, moviéndose en forma ordenada. ¿Cómo es la respiración? Todos son anaerobios facultativos, algunos en alguna fase anaerobios estrictos, pero en alguna otra anaerobio facultativo. ¿Cómo se nutren? ¿Ven? En amebas, asimilación por pinocitosis o fagocitosis.
En los flagelados por difusión simple, o aquí tienen los orgánulos esos especializados que son los citostomas, por ejemplo. Y en los ciliados es la ingestión a veces de, también tienen estos orgánulos parecidos y se forman las vacuolas alimentarias. Los más simples de todos son los esporozoos, que es por difusión simple. Pasamos a la nutrición de los helmintos. Aquí hay ingestión activa de tejidos, ¿sí? Esto es lo que después ellos pueden exponer en su superficie y escapan del reconocimiento de los leucocitos. Entonces, ingieren ingestión activa de tejidos, líquidos o de los tres, ese tres no hay, del organismo anfitrión con la consiguiente destrucción de tejidos, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, en el caso, estamos hablando del milton, pero algo parecido ocurre con la ameba histolítica. Bueno, hay absorción pasiva de nutrientes a partir de líquidos adyacentes y los contenidos intestinales. Este es el caso de las proglótidas de la tenia, ¿se acuerdan? ¿Sí? La tenia no tiene un tubo digestivo organizado, absorbe así nomás los nutrientes. La movilidad muscular, ¿sí? Parte también esto es fisiología más que nutrición. La movilidad muscular que presenta numerosos helmintos les está significando un gran gasto de energía. Entonces estos microorganismos metabolizan con rapidez los hidratos de carbono. Pueden almacenarlos como glucógeno y una proporción significativa de las necesidades energéticas están de estos gusanos, ¿no es cierto?, está dedicada al proceso de reproducción. Fíjense que muchos de estos gusanos pueden desarrollar, ¿no es cierto?, hasta 200.000 descendientes diarios. Aunque en general estos helmintos ponen huevos y es que son ovíparos y unas pocas especies pueden portar formas jóvenes, vivíparos, directamente del individuo adulto se da lugar a larvas jóvenes sin pasar por el estado de huevos. Todo esto es lo complejo que es la parasitología, es decir, si es compleja la bacteriología, acá tenemos de todo también. Bueno, las larvas resultantes son siempre distintas de los parásitos adultos. ¿Sí? Cuando sale una larva de un huevo o cuando sale una larva, si es una forma vivípara así, las larvas tienen una estructura diferente a, a la que le dio origen, ¿sí? Hasta que alcance la vida adulta. Bueno, y aquí tenemos un cuadro similar, ¿cierto? Nematodos, tremastodos y cestodos, ¿sí? Aquí les dan las características generales en este cuadro, cuáles tienen, cuáles tienen formas fusiformes, tracto alimentario tubular, posibilidad de dientes o placas de fijación. Los trematodos también pueden tener esas ventosas orales, ventrales también. Acá está la fasciola hepática. Acá lo que me gustaría que se agregue es un ejemplo acá a este cuadrito, ¿sí? Por ahí ustedes podrían buscar un ejemplo de cada uno o agregar aquí abajo cuando repasen. ¿Cuál es el comportamiento en general en cuanto a la reproducción? Imagínense que después, si uno se pone a estudiar de a uno, cada uno tiene sus particularidades, es sumamente complejo. Bueno, aquí les traigo simplemente para que ustedes vean, esto no vamos a ver ahora, sino que en el tema 12, cómo es el ciclo de vida. Fíjense que las amebas se transmiten a través de los quistes maduros, ¿sí? Es complejo porque van pasando por varias etapas. Ingresa al quiste maduro, tolera el jugo gástrico del estómago y va a parar al intestino delgado. Ahí sigue el ciclo, ¿sí? Va evolucionando hasta que los trofozoitos
se desarrollan, se mantienen ahí, se alimentan y van generando estos trofozoitos nuevamente, los quistes, ¿sí? Esto es importante porque este es un protozoo que necesita de esa forma quística para pasar de un huésped a otro. La tricomoniasis, como les dije, el contacto es directo. Acá no tenemos quistes conocidos, no hay quistes, son estos formas de trofozoito nada más. Por fisión binaria muy sencilla, no hay formas de resistencia y la transmisión es directa. Por eso esta tricomona no vive mucho tiempo en el ambiente, se muere, necesita estar parasitando, entonces eso hace discutible a veces la transmisión sexual en casos de menores, o no es cierto, una cosa así que dicen no, se contagió con la toalla, es muy difícil, ¿no es cierto? Esto es por transmisión sexual, ¿sí? Eso no quita que hayan casos excepcionales, pero son difíciles, es todo un tema que uno en pediatría a veces ve esto y realmente es agobiante. Bueno, la patogenicidad de los parásitos es tan o más compleja que en el caso de las bacterias o de los virus, ¿sí? Y de los hongos. En este caso son verdaderos animales, ¿sí? Tienen un organismo, algo organizado que tiene varias partes que nos están produciendo daño, porque el mecanismo de daño, eso tiene que ver con lo patogénico. ¿Cómo causa el daño un parásito? Bueno, por un lado hay succiones sustractora o poliatriz, esto va produciendo la liberación de hematíes, el paciente puede quedar anémico, depende el tiempo que lleve esa situación. A su vez puede haber una acción tóxica porque parásito está liberando toxinas o simplemente metabolitos intermediarios que resultan tóxicos para ese huésped. Fíjense el daño que le causa, por eso es una parasitosis y no es un comensal, porque tenemos también organismos que están conviviendo con nosotros a nivel de intestino. Hay bacterias, ¿sí? Hay algunos virus que se descubrió hace poco, el microvirosoma. Bueno, entonces esas toxinas también pueden generar una acción alérgica o la acción mecánica, esta misma suctora poliatriz o los estrongiloides pueden armarse tan, pueden ser tan numerosos que hacen una obstrucción intestinal. El paciente se puede morir por obstrucción intestinal, se corta la circulación, es decir, pueden llegar a ser muy graves, ¿sí? En el caso de nuestra paciente, ¿qué tenía? Tenía una tenia, así que estábamos con esta acción sustractora o exfoliatriz con esos dientes mordiendo el intestino y todo el resto, acción tóxica, acción mecánica, ¿no? Bueno, yo quisiera que ustedes respondan estas preguntas. Están también en uno de los libros, a ver si lo encuentran, pero que ustedes investiguen un poquito. Yo he dicho todo esto hoy, algunas cosas les indiqué dónde buscar, así que son para reflexionar. Esto va a estar disponible en el aula para que ustedes puedan tener la clase. No es difícil, no es difícil, son cosas generales para la próxima evaluación. Bueno, estos son comentarios nada más a nivel epidemiológico. Hay entre un infectado y un enfermo, está la salud pública donde están ustedes, ¿sí? Hay distintos niveles de prevención o de intervención de los artífices de salud pública. El primero es en promover la salud, aquí entran ustedes, ¿sí? Acá no hay vacunas. Luego está en la etapa del diagnóstico, que están los bioquímicos y el médico, y la terapia precoz, el médico y ustedes, ¿sí? El control y seguimiento, otra vez el bioquímico, la terapia y la rehabilitación, bueno, en muchos casos terapia que incluye incluso psicólogos, ¿sí? Vieron los daños que causan socialmente los parásitos también. El diagnóstico puede ser de certeza patognomónico sugerente. De certeza sí o sí es la confirmación de laboratorio vista por un bioquímico que firme de alguna de estas estructuras.
único es cuando hay algo propio y único de esta especie, o sea que se ve una cutícula de tenia, se sospecha en una Echinococcus, ¿sí? Echinococcus es una tenia que hace su ciclo en perros. Y sugerente, bueno, hay hallazgo de varios elementos, eso es lo que pasa en general. Esa paciente cuando entró, ¿cierto? Por eso lo llama la atención también del caso, que antes le daba laboratorio totalmente normal, o no le pidieron todo lo que habría que pedirle, por ejemplo, un proteinograma electroforético para ver si estaba aumentada la IgG y la IgE, que aumentan en las parasitosis. La parasitosis también aumenta la eosinofilia, que son leucocitos eosinófilos, son polimorfonucleares también, pero aumentan en los casos de parasitosis característicamente porque están relacionados también con la alergia. Bueno, ¿cómo puede ser la terapia, el tratamiento? Fíjense que en las enteroparasitosis se da al paciente y a toda la familia, incluso al personal doméstico de la casa, si es que hay, ¿no es cierto? O si son chicos que van a una escuela, se tienen que tratar todos los chicos, ahí tiene que intervenir salud pública otorgando los medicamentos que van a ser específicos de lo que se sospeche. Yo después les voy a mostrar, les voy a dejar disponible en el aula un trabajo que hizo una alumna nuestra ya hace 15 años con las parasitosis en el interior de la provincia. Entonces el tratamiento puede ser individual o colectivo, ¿sí? Y los mecanismos de transmisión van a tener que ver, ¿no es cierto?, con el tipo de parásito y su ciclo. Bueno, ya terminamos. Las vías de infección también tienen que ver con el parásito, cutánea, puede ser vectorial, dijimos por ejemplo en el mal de Chagas la bichuca, en el paludismo un mosquito, que es el anófeles, a diferencia de la Aedes, que es el que transmite las virales, como por ejemplo el dengue, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver en tema 12. Y siempre hay aspectos de importancia que hay que tener en cuenta, la epidemiología, siempre hay que saber el ciclo biológico. ¿Por qué es importante saber el ciclo biológico? Porque les permite a ustedes, les permite detectar ese parásito, ¿sí? ¿En qué etapa del ciclo está en materia fecal? ¿En qué etapa están las vías respiratorias? Y bueno, los parásitos de importancia regional, que son los que yo les sugiero que preparen para cuando tengamos el tema 12, no ahora, no ahora, para la clase de ahora, para el parcial de ahora, sino para cuando tengamos, digamos, para el final. Espero que todos aprueben este parcial. Y yo les pregunto a ustedes esto. ¿Cuál es el rol del farmacéutico en el equipo de salud para las parasitosis? A ver, abran los micrófonos y cuéntenme qué les parece. ¿Cuál es el rol del farmacéutico en las parasitosis, en estas enfermedades? ¿Qué rol cumple en la sociedad? Puede Eh, ser el eh, de dispensar medicamentos para tratar los parásitos. Educar también, por favor. Dispensar Concientizar. está bien, ¿sí? Porque ese es el trabajo de cualquier farmacéutico normal, ese es el trabajo rutinario. Pero en el equipo de salud, en el equipo, es lo que dijo el compañero. ¿Quién dijo primero? Carolina, no, ¿quién dijo primero? María, que no los No, veo acá. yo, Natalia, fui. Ah, Natalia, muy bien, Natalia. Está bien dispensar, ¿no es cierto? Pero eso es algo rutinario y común. Por ahí yo le agregaría a eso dispensar en forma correcta y asesorando al paciente, que están los medicamentos genéricos, ¿no es cierto? Que hay otros más económicos que tienen la misma composición, que no le conviene tomar un antibiótico. Esto lo vamos a insistir, sin la prescripción médica. En este caso, como dijo Mauricio, ¿no es cierto? Vos dijiste educar. Sí, profe. Bueno, eso está muy bien. Educar, el farmacéutico es el educador del equipo de salud. Miren lo que pasa acá en esta foto. ¿Qué ven acá en esta foto?
Es una consulta, ¿alguien va a consultar algo? Va un paciente, ¿no es cierto? No sabemos, pero puede ser que vaya y pregunte qué tiene para dolor de panza. Entonces, el farmacéutico, ¿no es cierto? Si viene sin receta, le puede vender algo que sea de venta libre, pero le tiene que advertir que con esos síntomas que más o menos vamos a ir viendo, tiene que consultar al médico porque puede ser una parasitosis, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Higienizarse. Miren, esta foto me gusta mucho porque esta foto de acá abajo de la chica con este paciente está hablando del asesoramiento que le está dando la profesional farmacéutica al paciente, ¿sí? Lo mismo que acá. Acá están trabajando dos en equipo, ¿no es cierto?, en una farmacia, profesionalmente. Pero estas dos, sobre todo, esta imagen tiene mucho que ver. Y estos son fotos del primer mundo, parecería, ¿no es cierto? Porque muchas veces van las madres a la farmacia de salud pública que realmente tiene otra imagen, ¿no es cierto? Y ahí sí muchas veces se requiere un asesoramiento en equipo con el médico, con el bioquímico, ¿sí? Pero el farmacéutico es el educador, acuérdense esto para todas las enfermedades que vamos a ir viendo. Bueno, ¿tienen preguntas? Hasta acá va la clase de hoy. Y lo que entra en el parcial. Yo creo que ha sido muy clara, ¿no es cierto? La clase. Tienen la bibliografía, tienen el material. Ustedes igualmente pueden consultarme por el chat del aula. Hay un foro que les voy a agregar, para no agregar tantos foros, usemos el mismo de Virus, ¿les parece? Sí, profe. ¿Ustedes están recibiendo los mensajes del foro? Sí. Sí, profe, sí. Llega así. Bueno, fantástico. Vieron que una compañera preguntó, después le contestamos, así. Ustedes también participen, pregunten, ¿sí? Planteen alguna inquietud. Por ejemplo, es muy poco lo que les pregunté de FAO. Ustedes quieren más preguntas. ¿No les parece? Bueno, entonces, espero que... Profe, decime. para el parcial entonces tenemos que tener en cuenta todas las características estructurales y, o sea, saber describir todas, Sí, porque yo, de no, digamos, protozoos, por ejemplo. yo no te voy a preguntar Balantidium coli. No, yo te voy a preguntar Ujú. ciliados, ejemplo. ¿Viste? O digamos, clasificación de los parásitos en función de las características estructurales. Entonces, de la estructura, los grandes grupos, ¿no es cierto? Y una breve descripción de cada uno. Ahora, si la pregunta va, describa las características fisiológicas generales y de reproducción de los protozoos. Y ahí abren en 3 o 4 y comentan brevemente, porque esto no es así. A ver, entamoeba histolítica, característica general, no. Va de lo general, es decir, no es tan complicado. Fíjense esos cuadros de resumen que hay Bueno, y en y el algún caso esquema. del ciclo de vida, El ciclo podemos de vida elegir, por ejemplo, no, el de protozoos. Ah, bueno, el ciclo de vida no les voy a preguntar ahora, solo estructura, fisiología general, reproducción general, así, en general, ¿está? Lo que vimos hoy. Ahora, mañana les voy a subir la clase porque ahora tengo que ir al dentista. Por cualquier cosita, escríbanme a al foro, ¿sí? Dale, profe, gracias. Bueno, Bueno, chao, nos vemos entonces. chao, nos vemos. Gracias, profe.